Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar conectadas un miércoles más al ciclo de webinarios No Estás Sola, que como bien sabéis, la Fundación CERMI Mujeres viene desarrollando desde el principio de la pandemia como una herramienta de acompañamiento y de intercambio e información entre las mujeres con discapacidad y también entre las mujeres que son madres y cuidadoras de personas con discapacidad. Hasta la fecha y desde abril de 2020 hemos celebrado un total de 44 webinarios en los que hemos abordado muy diversas temáticas que han ido pues, desde las más urgentes en plena época de pandemia hasta otras cuestiones que bueno, pues necesitaban mayor reflexión y análisis. En el día de hoy lo que os proponemos es abordar el tema de las mujeres con discapacidad y los medios de comunicación, ¿no? Que al menos, entiendo, puede abordarse desde dos perspectivas. Una, como mujer con discapacidad profesional en los medios de comunicación, y esta tarde vamos a tener pues, la oportunidad de ver y escuchar a compañeras profesionales en este ámbito, pero también vamos a analizar cuál es la imagen que construyen y que reproducen los medios de comunicación y que consume también la sociedad, ¿no? En torno a las mujeres con discapacidad. Pero antes de dar paso a la presentación de las personas panelistas que nos acompañan esta tarde, me vais a permitir que os informe acerca de dos eventos importantes que tenemos en agenda y que queremos pues, compartir con vosotras, ¿no? Yo quería informaros de que próximamente, el día 20 de octubre, la Fundación CERMI Mujeres tiene previsto celebrar la 6ª conferencia sectorial de mujeres y niñas con discapacidad, que en esta ocasión va a llevar el título de Mujeres con Discapacidad, 25 años de conquistas y reivindicaciones, bueno, haciéndolo coincidir con el 25 aniversario del CERMI, del movimiento social de la discapacidad organizado en nuestro país, ¿no? Y que se va a celebrar en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado aquí en Madrid. Ya tenemos el boletín de inscripción en nuestra web, está a vuestra disposición y bueno, os animo a que os inscribáis, a que participéis en este evento. Por otro lado, también vamos a celebrar ya en el mes de noviembre, concretamente los días 24, 25 y 26, en la ciudad de Albacete, el 5º Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad, que está siendo organizado por CERMI Castilla-La Mancha, en coordinación con la Fundación CERMI Mujeres y con el apoyo del Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha. En esta ocasión, bueno, pues se van a dar cita casi 200 mujeres con discapacidad de todo el estado y el lema en esta ocasión no es otro que el de No estás sola, es decir, el lema de nuestros webinarios, ¿no? Porque precisamente lo que se ha querido es rendir homenaje pues, a todas esas mujeres con discapacidad y, bueno, niñas también con discapacidad que han participado de manera pues, tan activa y tan desinteresada en todos estos webinarios ofreciendo pues, sus testimonios. Pues una vez hecha esta introducción, además yo sí que os invito a que consultéis la página web de la Fundación CERMI Mujeres porque ahí está todo explicado. Pero bueno, volviendo un poco a este webinario de la tarde, no querría dejar pasar la oportunidad pues también de agradecer el trabajo, por supuesto, como siempre, a mis compañeros y compañeras de la Fundación CERMI Mujeres, de CERMI, de ONCE, por hacer posible este webinario, a Mercedes Pérez, a Carle Mediavilla, que sé que siempre está conectada para hacer el seguimiento de la actividad, a Sara Arévalo, pero también y especialmente a nuestro compañero David Vacas, para el que es el último webinario como técnico de la Fundación CERMI Mujeres, ¿no? Y bueno, la cuestión es ahora de saber cómo nos vamos a apañar para salir al ciberespacio. Pero bueno, una vez hecha esta introducción, ¿no? Bueno, también no quiero dejar a un lado a nuestras compañeras de la CNSE, por supuesto, a Asun e Isabel, que son las encargadas de realizar la interpretación en lengua de signos. Y recordaros también que podéis activar los subtítulos automáticamente. Por ahí hay un botón abajo en el que aparece transcripción en vivo. Ahí podéis activar estos subtítulos. Bueno, pues como decía ya después de esta introducción, ahora sí, vamos a dar comienzo al webinario en el que vamos a seguir la metodología de siempre, es decir, las panelistas van a intervenir siguiendo el orden del programa,
En el caso de que haya algún cambio porque no puedan entrar a tiempo, pues ya lo alteraríamos, pero en principio seguiremos el orden que aparece en el programa. Y al final lo que vamos a abrir es un turno de palabra para quien lo desee, pues que pueda formular alguna pregunta o hacer alguna reflexión. Pues bueno, para no consumir mucho más tiempo, ya estamos ahí 5. En primer lugar, es un placer para mí presentar a Nuria del Saz. Estoy más que segura de que muchas de vosotras pues la conocéis. Nuria es periodista, es presentadora de televisión, también es escritora y es además una mujer con discapacidad, ¿no? que sin duda ha contribuido a romper desde hace muchos años ya pues, los estereotipos y las ideas preconcebidas en torno a las personas con discapacidad y, bueno, muy especialmente en torno a las mujeres con discapacidad. Yo quería agradecer a Nuria pues, su disponibilidad, ha aceptado inmediatamente participar en este webinario, te lo agradecemos muchísimo y, bueno, tuya es la palabra. Adelante, Nuria. Buenas tardes a todas, muchas gracias Isabel por tus palabras, para mí es un placer estar en estos webinarios alguna vez, no todas las que a mí me habría gustado, he asomado por aquí de nariz, aunque sin participar activamente, porque la hora es complicada con la conciliación familiar. Bueno, cuando me llamasteis para participar en esta sesión sobre medios de comunicación, mujeres y discapacidad, pensé que os podía contar, qué podía ser útil de mi experiencia profesional para los demás. No lo sé, hay muchas cosas que os podría contar, pero si algo ha caracterizado mi carrera desde los comienzos, yo pierdo la vista con 13 años, lo digo para contextualizar, soy ciega total, toda mi carrera profesional se ha desarrollado con mi discapacidad visual. Ya con 14 empiezo en la radio y con esto quiero contar o explicar que siempre me ha tocado pelear en un mundo en el que yo soy la diferente y en la que me toca demostrar mis capacidades. Yo creo que ese es un punto que tenemos en común los profesionales con discapacidad en cualquier ámbito. En los medios de comunicación quizás es más llamativo. Siempre en mi carrera he tenido esa doble condición. Yo empecé siendo pues, una chica que le gustaba la radio, que hacía radio, estudié periodismo, pero de repente la televisión se cruza en mi vida y me convierto también en hecho noticioso. No solo soy periodista, también soy objeto de la noticia. Esto para un periodista es complicado porque tu papel es otro y eres consciente del poder de los medios de comunicación y eres consciente de lo potente que pueden ser los mensajes. Y eso siempre a mí me ha preocupado mucho y he querido utilizar ese lugar de privilegio que he tenido de estar delante de la cámara para favorecer y concienciar y normalizar no solo la imagen de las personas con discapacidad, sino de las personas ciegas en particular y, por supuesto, de las mujeres en concreto. Esa doble condición me ha permitido tener esos dos puntos de vista y un poco cuando yo he tenido que ser, bueno, cuando he sido hecho noticioso, cuando he sido objeto de la noticia, pues he sido entrevistada de todos los medios de comunicación de los 5 continentes, siempre se destacaba como la primera mujer o la primera periodista ciega que trabaja en televisión. Y yo quería que eso fuera un paso más allá, que no se quedara en un titular. Por eso he redoblado siempre mis esfuerzos a tratar de que mi trabajo fuera lo mejor que yo era capaz de hacer, porque era muy consciente de que las miradas estaban puestas en mí y de alguna forma aquello que yo representaba podía ser extensible a otras personas con discapacidad. Pero a la vez siempre he sido muy consciente de que no todas las personas con discapacidad, no todas las mujeres con discapacidad tenían esa posición tan visible. Yo llamo de privilegio, pero entenderme la palabra privilegio, ¿no? Sino como un lugar desde el cual puedes generar conciencia, ser motor de cambio, factor de cambio para la sociedad. ¿Por qué me preocupaba? Porque
puede parecer que una situación como la mía es la generalidad de las personas con discapacidad, de las mujeres con discapacidad, y también soy consciente que nada más lejos de la realidad, nada más lejos. Entonces siempre he tratado un poco de poner en contexto y situar, cuando he sido entrevistada, cuando me han hecho reportajes, situar y transmitir esta idea que os digo, ¿no? Que no es la realidad mayoritaria de las personas con discapacidad y muchísimo menos de los periodistas con discapacidad, que tienen muy, muy poquitas oportunidades para desarrollar su profesión con normalidad en los medios de comunicación. Después me parecía importante destacar otra posición que he tenido y por la que he peleado con uñas y dientes, y es que desde un primer momento yo siempre me he dedicado a la información generalista. Tradicionalmente, cuando había un periodista con discapacidad, de cualquier ámbito, se le solía trasladar a programas o hacer contenido específicamente relacionados con la discapacidad. Yo he tratado de huir de eso, no porque me moleste hacer ese tipo de información, para nada, sino porque creía que ya que yo tenía la oportunidad de estar al frente de unos informativos, no podía perder ese lugar de normalidad. Tenemos pues tradicionalmente Televisión Española tenía programas que hablaban sobre discapacidad y sus presentadores tenían una discapacidad física, alguna discapacidad sensorial o de cualquier otro tipo, ¿no? Y siempre, pues sí, lo veíamos en televisión, lo veíamos en los medios, pero haciendo ese tipo de contenido. Y yo quería aprovechar ese lugar para decir, no, mira, una mujer ciega, una periodista ciega, con licenciatura, porque claro, es un mundo además en el que hay mucho intrusismo profesional, que esa sería otra cuestión, hace contenido generalista. Eso mi cadena lo entendió así desde el principio, con lo cual miel sobre hojuelas. Ellos creían en eso, yo creía en eso y en ese sentido hemos trabajado durante muchos años. Es verdad que con el paso del tiempo yo empiezo a hacer columnas de opinión sobre discapacidad, pero siempre he parcelado esos dos ámbitos, ¿no? Una es mi profesión como periodista que hace información y otra la opinión, porque como como género, el de la opinión, creo que yo tengo un valor añadido que aportar también como persona con discapacidad. Igual que siempre he tenido muy claro cuál es el valor añadido que una presentadora ciega podía tener delante de la cámara, que era llevar la normalidad de la discapacidad a la casa de la gente, pero además haciendo pues lo que hace otro presentador, que es presentar noticias. Eso me gusta, creo que es un valor positivo, que si en mi humilde carrera he podido aportar, pues me doy por satisfecha, porque ya digo que he peleado mucho para mantener esa posición de informadora generalista. Me ha tocado hacer información sobre discapacidad, evidentemente, también, y siempre me lo tomaba muy en serio y siempre haciendo ese ejercicio reflexivo de cómo debo contar esta noticia en la que la persona tiene discapacidad, el protagonista, pero quiero hablar de la discapacidad como yo vivo la discapacidad, desde la normalidad con que la persona con discapacidad vive su situación, con sus obstáculos, con sus dificultades, no como héroes, no como heroínas, ¿no? Que muchas veces a pesar de su discapacidad consigue hacer una vida normal. Hombre, pues por supuesto que hacemos una vida normal, por supuesto con dificultades. Y he tratado de encontrar ese equilibrio que creo que es complicado por el propio medio y más en la televisión. La televisión no podemos perder de vista que es un medio que da espectáculo también y las cosas se tienen que contar de una forma muy atractiva. A veces es verdad que roza el sensacionalismo y hay que tratar de huir de eso, pero creo que se pueden hacer cosas muy bonitas y se pueden lanzar mensajes muy potentes, muy transformadores a través de la televisión. He tratado siempre de tener eso en mente. A veces lo he conseguido porque me han dado libertad para hacerlo y otras veces para mi angustia y frustración no he podido porque no me han permitido hacer como yo creía que tenía que hacer ese tipo de informaciones, ¿no? Que es desde esa naturalidad, sin lanzar mensajes triunfalistas, sino contando la realidad que viven las personas con discapacidad, que en ocasiones es bastante dura
y tratando también de no victimizar, que creo que lanzar mensajes de victimismo tampoco ayuda a la discapacidad. Es básicamente lo que os quería comentar. No sé si voy bien de tiempo, no estoy controlando el tiempo, pero sé que somos 6 y no quiero que falte tiempo para nadie. Sí, quizás un par de minutos, Nuria, y podamos cerrar. Vale. Bueno, pues un tema importante también con el tema de nosotras, ¿no? Como profesionales, en el caso mío con la discapacidad visual, un puntal importante y que quizás estamos viviendo de retroceso en la profesión es la accesibilidad y el mundo audiovisual. Es un mundo muy cambiante, complejo, que está facilitando enormemente la labor del periodista sin discapacidad, pero que a las personas con discapacidad sí nos supone un hándicap todo ese acceso a la información que, bueno, yo cuando comencé era todo textual, os podéis imaginar la cantidad de transformaciones que he vivido pues a 30 años, ya da esta cosa decirlo, ¿no? Porque han pasado 38 años desde que me puse delante de un micrófono. Y todas esas transformaciones cada vez se han ido complicando más y sigue sin haber la suficiente conciencia en el mundo de la informática de que hay profesionales de todo tipo y también los profesionales ciegos tienen que manejar esas herramientas. La verdad es que yo he podido sortear todas esas dificultades porque en la empresa donde yo he estado trabajando hay un departamento de informática bastante potente y ha trabajado codo a codo con ONCE para hacer las adaptaciones pertinentes. Pero entiendo que no es sencillo en una pequeña empresa de comunicación para una persona ciega, para un periodista ciego, pues salir adelante. De hecho, observo en todas estas décadas de carrera que ha habido un retroceso en el acceso de los periodistas, de las periodistas al mundo de la comunicación. Es bastante complicado. Hay mucha facilidad para acceder a las carreras, pero después no hay esa misma facilidad para acceder al mundo laboral. Antes teníamos técnicos audiovisuales y ahora, debido a la digitalización, pues prácticamente ya de forma profesional no quedan, ¿no? Y yo creo que eso es realmente dramático. Perfecto. Nuria, pues muchísimas gracias por tu intervención, que ha sido pues realmente un testimonio personal, ¿no? Sobre tu experiencia como profesional en los medios, como una profesional con discapacidad, y también, por supuesto, felicitarte, ¿no? Por ese importante trabajo que realizas, por supuesto como profesional, pero también para romper, ¿no? Ese estereotipo en torno a las personas con discapacidad, porque bueno, tu imagen ha sido potentísima, ¿no? Cuando veíamos en televisión que la periodista que presentaba las noticias era una mujer ciega, y además eso, que presentaba noticias generalistas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran punto. Y si en algo, echando la vista atrás, ha habido algunos pequeños conatos, ¿no? En otros países de presentadoras o presentadores ciegos, pero han sido pequeños conatos, ¿no? Nada que haya perdurado y es lamentable. La verdad que yo cuando era jovencita, con 24 años que empecé en televisión, en la ingenuidad pensaba, bueno, qué bien, ¿no? Qué oportunidad tan grande para demostrar que esto es posible, pero van pasando los años y ves que, bueno, que parece ser que no es tan posible para otros y eso sí genera tristeza, sensación de que avanzamos muy poquito a poco. Y no he comentado una cosa, pero un gran hándicap que tenemos las personas con discapacidad, los profesionales de la comunicación, yo creo, que trabajamos en equipos de trabajo muy amplios, muy cambiantes, y nosotros estamos suficientemente preparados, sabemos nuestras capacidades, pero los demás no saben cuáles son y como que toca renovar las credenciales cada cierto tiempo cuando cambian los equipos, ¿no? Siempre hay algún elemento al que le tienes que demostrar. Y eso realmente es agotador para la persona con discapacidad, ¿no? Para el periodista, porque tú eres periodista y estás enfocado en hacer tu trabajo, pero cuando el de al lado te lo pone difícil porque no cree en ti o piensa que no eres capaz, la verdad que es una batalla dura de pelear.
Pues muchísimas gracias, Nuria, y bueno, esperemos también poder contar contigo en el futuro en otras actividades de la Fundación CERMI Mujeres. Ha sido un Bueno, placer cuando escucharte. queráis. Pues vamos a A dar ver paso, lo que cuentan los demás, que estoy deseando. vamos a dar paso a continuación a Clara Sánchez Rebato Valiente. Ella es una compañera, es periodista también y doctoranda en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Clara viene del ámbito de Confederación ASPACE, es también una mujer con discapacidad. Adelante, Clara, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo quiero dar las gracias a CERMI Mujeres por contar conmigo para este webinario. Para ponernos en situación un poco, yo soy una persona que tiene parálisis cerebral en un grado del 76% y en mi caso, mi formación académica también es el periodismo y como ha dicho Nuria, a lo largo de mi carrera he trabajado más en medios universitarios y haciendo prácticas en diversos medios, pero actualmente estoy más centrada en el mundo de la investigación y de la universidad y es en ese entorno en el que quiero centrar mi discurso de esta tarde. Quiero centrar mi discurso en el ámbito de la academia, porque si bien es verdad que el doctorado es un proceso muy solitario como tal, para absolutamente todos, cuando tienes una discapacidad es más aislante a veces, porque ya no es el ir a clase, te juntas con un grupo de personas con el que pues compartes tu día a día como antes era con la carrera, por ejemplo, y con los másteres. Ahora trabajas tú sola durante muchas horas en un tema que es importante para ti, pero que poca gente ha tratado o transitado. Entonces sí que es verdad que la cantidad de actividades extras que tienes que hacer para cubrir ese, digamos, requisitos que tiene el doctorado, pues suelen gastar más energía, o yo, por lo menos en mi caso, he notado que me hacía gastar mucha energía que a la larga, cuando tenía que seguir trabajando en mi propio trabajo, al perder esa energía, pues no podía rendir igualmente. En concreto, quiero hablar del proyecto investigador en el que estoy centrada actualmente y voy a hacerlo porque creo que mi participación aporta mucho en el webinario que nos ocupa hoy. Yo ahora mismo, mientras termino mi doctorado, que me queda poco, participo en el proyecto investigador europeo Milieu Women Disability and Inclusion in Scientific Excellence en Bulgaria, que básicamente es un proyecto académico, investigador, que estudia el papel de la mujer y cómo se trata académicamente a la mujer con discapacidad, sobre todo en la zona de Bulgaria y otros países del este, pero principalmente allí. Vengo a hablaros de este proyecto porque gracias a él me he dado cuenta de que es muy importante, aunque sé que sobre el papel es fácil decirlo, pero es muy importante que las personas con discapacidad estemos presentes en el mundo académico, no solo como estudiantes, que es algo que evidentemente y menos mal que cada vez se ve más, sino también como profesionales de la academia. Porque si, por ejemplo, como es el caso del proyecto en el que estoy, tenemos que analizar y abordar el tema de la discapacidad y el feminismo o los temas de la mujer, puede parecer muy fácil hablar de estos temas desde fuera, pero como persona con discapacidad yo veo una serie de matices que a lo mejor mis compañeros que no tienen esta discapacidad no lo ven. Y creo que es muy importante que en otro tipo de foros donde también se comunica, en este caso, digamos, conocimiento académico, se nos ponga en valor como referentes para todo tipo de investigaciones en general, pero en concreto para hablar de discapacidad es muy importante que tengamos este papel activo. También porque si yo como estudiante de doctorado me ha costado mucho encontrar referentes, compañeros que estuvieran pasando por lo mismo que yo,
como persona con discapacidad, creo que es más importante para las que vienen después que vean que si ellas quieren seguir investigando, si quieren trabajar en la comunicación académica en este caso, pueden hacerlo porque ya hay gente que trabaja ahí dentro, no tienen por qué tener que ir abriendo puertas a patadas como si fuera el caso. Entonces, yo quería hablar de esto aquí hoy con vosotras. Y salvo que me indiquéis otra cosa para dar paso a la siguiente ponente, yo por mi parte. Pues muchísimas gracias. Un placer tenerte a ti. También desde otro lugar, Clara, ¿no? Desde la academia, y lo complicado que es para las mujeres con discapacidad pues llegar a la universidad y bueno, y dedicarse a un ámbito también complejo como es el de los medios de comunicación. Pues vamos a dar paso a continuación a nuestra compañera, a Hadija Eftah, que ella es periodista y consultora de comunicación en Ilunion. A Hadija, quien conocemos bien, pues bienvenida a este webinario y adelante. Hola, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por la invitación, Isabel. Confirmarme que se me escucha bien porque llevo cascos y no sé si me escucha bien. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias por contar conmigo en este webinar y la verdad es que lo que han comentado el resto de compañeras, muy interesante. Y bueno, voy a comentaros un poco también mi experiencia, que en verdad se parece bastante en algunos puntos a lo que ha comentado Nuria. En primer lugar, para empezar, yo soy periodista, actualmente estoy como consultora de comunicación en la agencia Ilunion Comunicación Social y empecé mis primeros pasos en el mundo laboral después de terminar lo que sería el grado universitario, y al salir de la universidad ya salía con una visión negativa que me habían transmitido pues, profesores conocidos desde bachillerato, que decían que el mundo de la comunicación no era para una persona con discapacidad visual, que en mi caso pues, es lo que tengo discapacidad visual grave. Y entonces cuando salí y empecé a buscar ofertas de trabajo, digamos que de alguna forma se confirmó un poquito su teoría, pero no porque yo lo creyera, sino porque todas las ofertas de trabajo tenían un requisito. Yo acabé en 2018 la carrera y el requisito en ese momento pues era edición de vídeo y edición de imagen, aparte de todo el resto de tareas que hay que hacer como periodista. Porque hoy en día pues no es como antes, que pues cuentas con una cámara, con un cámara o una cámara que te acompaña para grabación y que tú haces solamente las funciones de periodista, sino que ahora lo que buscan las empresas es un perfil más polivalente, más multitasking. Y entonces veía eso y decía, pues seguramente me acabarán descartando. La solución fue pues no poner el tema de la discapacidad en el currículum, aplicar a esas ofertas a pesar de la edición de imagen y vídeo que yo sabía que no podía hacer por la discapacidad. Y la verdad es que todas las entrevistas que he realizado han acabado con prácticamente el mismo resultado, que básicamente después de la entrevista les gustaba muchísimo el perfil, les encajaba, pero no sabían cómo aplicar las adaptaciones. Y ese es el punto que me gustaría tratar, que es que al menos en las empresas, los medios de comunicación que he contactado, sobre todo redacciones y agencias, no tienen conocimientos de cómo adaptar un puesto a una persona con discapacidad. Y yo, pues después de explicarles la adaptación, que era muy sencilla, que es como instalar básicamente un programa, que es un lector de pantalla, y además es un programa descargable, ejecutable, que es muy fácil de instalar, igualmente tenía muchas dudas, ¿no? Y la respuesta siempre era que no creían que aquello se pudiera integrar con sus equipos, con los equipos informáticos me refiero. Y entonces el resultado pues era eso, ¿no? Descartada pues básicamente por el miedo de las empresas a incorporar adaptaciones. Entonces, en este punto, a mí lo que me gustaría resaltar es que las empresas, teniendo en cuenta todos los cambios que han tenido que hacer debido a la pandemia y a la digitalización forzosa, creo que las adaptaciones a un puesto de trabajo de un periodista con discapacidad son mínimas en comparación con todos los cambios que han tenido que hacer y todas las adaptaciones que han tenido que hacer por la digitalización.
Entonces el primer paso pues sería que acepten su falta de conocimientos y que acepten asesoramiento en este caso. Por otro lado, en las redacciones, además, yo percibía, desde mi experiencia de persona que busca empleo, pues percibía que tenía muchas cosas en contra, porque además de ser una mujer con discapacidad, pues soy también de otro origen, soy de origen marroquí y también soy musulmana. Entonces eran como 4 características que estaban todas en contra, ¿no? Porque el tema de la religión musulmana, por la cuestión de la islamofobia, el tema del género, ¿no? por el machismo, y el tema de la discapacidad por el capacitismo, ¿no? y el racismo también. Entonces son como 4 cuestiones que confluyen y que me afectan directamente, por lo cual la búsqueda ha sido pues bastante difícil en este sentido. Y en los medios de comunicación, sobre todo, he visto que en las redacciones, además de que no hay gente con discapacidad, yo creo que es que faltan gente con discapacidad que cubra más allá de la sección de sociedad. O sea, sí que tenemos algunas personas con discapacidad, que también son pocas, pero que normalmente están centradas, como decía pues, la compañera Nuria, están centradas en programas especializados. Las redacciones de prensa están siempre en la sección de sociedad, y los temas de discapacidad siempre están en la sección de sociedad, como si no fuera una cuestión transversal que afectara a todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, en este sentido, faltan mejores con discapacidad, periodistas que cubran tecnología, que cubran economía, que cubran internacional, que sean corresponsales, y esto pues es responsabilidad directa pues, de las empresas, ¿no? Y de las redacciones y los medios de comunicación. Además, también yo creo que esto se debe, por lo que he visto según mi experiencia, se debe a la imagen que transmiten los medios de comunicación de nosotras como mujeres con discapacidad, porque hemos logrado tener como como espacio en los medios que se nos entreviste, pero se nos entrevista como testimonios, contando nuestras experiencias, que está muy bien, y nuestras vivencias, que también está bien para visibilizar, pero en ningún momento se plantea la opción de elegir a una persona con discapacidad como experta, como para un reportaje, para una crónica, y que se presente como una experta en X temática, ¿no? Por ejemplo, pues en tecnología o en nanociencia o cualquier tema, pero que sea como una experta y no sea una persona que simplemente cuente su testimonio, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, reportajes sobre autonomía, donde sí que aparecen fuentes de personas con discapacidad hablando de sus experiencias, pero no aparece ningún profesional que se dedique a cuestiones de autonomía o que se dedique a cuestiones de movilidad o transporte, y los hay muchísimo, y yo creo que los periodistas pues deberían empezar con eso, ¿no? Con analizar qué fuentes están utilizando en sus noticias y normalizar la discapacidad a través de esto, ¿no? Demostrar la voz de expertos y profesionales con discapacidad. Y luego también, además, en la cuestión del lenguaje, yo lo que percibo en los medios es que se sigue transmitiendo una visión de que la discapacidad es como si fuera una enfermedad, y no es así. La discapacidad en realidad es una condición y es una característica que tenemos, ¿no? Un aspecto de nuestra vida que puede ser cualquier otro aspecto, ¿no? Cada persona tiene un estilo de vida, tiene un aspecto que le afecta en su vida, y la discapacidad es así, pero en los medios aún se sigue hablando de discapacidad con verbos como padecer, como sufrir, cuando simplemente lo que habría que utilizar es que una persona tiene una discapacidad y ya está, ni la sufre ni la padece. Entonces, yo creo que esta imagen que están transmitiendo de nosotros los medios de comunicación es lo que realmente complica esa inserción laboral y complica que tengamos representatividad, porque además de todo ello, vemos que se suelen hacer crónicas y notas informativas sobre cuestiones de discapacidad y género, pero no hay largometrajes, por ejemplo, sobre mujeres con discapacidad, o no se tratan temas que realmente nos interesan a nosotros como mujeres con discapacidad, como por ejemplo
un tema que se me ocurre así sería el acceso a los anticonceptivos, ¿no? Porque hay anticonceptivos que afectan a algunas mujeres porque tienen determinadas enfermedades, sobre todo enfermedades de la visión, que yo esto, pues, por ejemplo, lo desconocía hasta hace poco, ¿no? Porque es una cuestión de la que no se informa y si no investigas, no la conoces. Entonces, yo creo que los medios necesitan trabajar muchísimo en eso, en vernos como expertas y además tratar temas que nos interesan, no simplemente tratarnos como testimonios o relegarnos simplemente a la sección de sociedad. Esto es lo que quería comentar y cualquier cuestión estaré encantada de responder. Pues muchísimas gracias, Jadilla. Realmente es muy interesante tu visión, así también como una profesional atravesada pues, por distintos ejes, como tú bien has señalado, de exclusión, ¿no? Una mujer de origen marroquí, una mujer con discapacidad, una mujer musulmana, pues seguro que se tiene que enfrentar a situaciones, ¿no? Complejas, ¿no? Y realmente eres un valor en ti misma como profesional y bueno, como buena compañera de trabajo que eres. Lo que sí yo quería hacer era una pregunta para Nuria, para Clara, para Jadilla también. Hemos detectado algunas cuestiones relacionadas como cómo estamos construyendo los medios de comunicación, que al fin y al cabo son personas que están ahí decidiendo contenidos, ¿no? ¿Cómo conseguimos revertir esta situación de esta imagen todavía tan estereotipada de las mujeres con discapacidad? Pasa por la formación, por ejemplo, de los profesionales. ¿Qué se os ocurre como primer paso, si tuviéramos la posibilidad de establecer una medida concreta o principal para poder revertir estos estereotipos, ¿no? Tan nocivos que siguen vigentes? No sé, por ejemplo, Nuria. No se te oye, Nuria. Te solicitamos reactivar el audio. Vale. Ahora. Que digo que después de tanto tiempo de carrera y tratando de cambiar las cosas, perdonadme, pero mi mensaje es pesimista, ¿no? Porque como esbozaba anteriormente, con 24 años que pensaba que me iba a comer el mundo en cuanto a mi capacidad transformadora, te das cuenta, lamentablemente, que las ideas preconcebidas que los compañeros tienen cuestan mucho de derribar. Y da igual que tengan al lado una persona trabajando con discapacidad, que la hayan visto funcionar durante mucho tiempo. La persona que está por el cambio lo va a estar desde el minuto 1. Y la persona que no está por ese cambio y por esa inclusión no lo va a hacer nunca. Recuerdo como una anécdota de los primeros días que yo empecé en televisión, me presentaron a una redactora jefe y su pregunta fue: bueno, yo tengo que aprender braille para trabajar contigo y tal. Y yo dije, no, por Dios, que va, yo utilizo mi ordenador y ya está, está todo preparado, ¿no? Entonces, esa persona con esa actitud tan abierta, pues siempre siguió en esa línea y siempre incrementando y siempre ampliando y proponiendo incluso más tareas que incluso a mí a priori me podían parecer complicadas, ¿no? Como era la de acceder a la edición, en fin. Y sin embargo, otras personas que desde siempre pensaban que un periodista ciego pues tenía poco que hacer en televisión, siempre, por mucho que hicieras, ¿no? A eso le llamo yo muchas veces la trampa de la discapacidad y creo que eso los profesionales tenemos que tenerlo muy en mente. Hay personas que nunca cambiarán y esa trampa es pensar que tú puedes demostrarle siempre. Yo en eso confieso que he desgastado mucha energía en tratar de demostrar a esas personas que estaban negadas, ¿no? a ver más allá. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que seguir trabajando, seguir hablando de estas cosas, hacer mucha pedagogía y poco más. No, es que esto es una cuestión de conciencia global, me temo, de conciencia global. Y lo vemos en las escuelas, donde hay niños con discapacidad, pero siguen excluyéndolos sus compañeros porque en casa eso no se trabaja. Entonces, un mensaje demasiado positivo no puedo dar, porque creo que soluciones mágicas para esto no existen más allá de seguir haciendo y construyendo y
y mostrando, ¿no?, lo que somos y cómo estamos en el mundo. Pues Nuria, te agradecemos tu realismo, que es importante, y sobre todo que está basado en la experiencia, ¿no? Pues no sé, Clara, ¿a ti qué se te ocurre? A lo mejor dentro del ámbito de la academia, ¿no?, de la universidad, ¿cómo consideras que podría revertirse esta situación de exclusión o de especial discriminación? Pues mira, yo también voy a basarlo un poco en mi experiencia, pero creo que también puede ser aplicable a los medios de comunicación en general. Yo ahora mismo el proyecto en el que estoy metida es muy transversal, es decir, no solo está formado por profesionales del ámbito de la Facultad de Ciencias de la Información, sino que hay gente de informática, hay gente de diversas facultades. Entonces, en ese sentido, yo creo que una cosa que es importante que se haga es entender que podemos, o sea, somos personas con discapacidad, vale, hasta ahí, pero cuanto más, digamos, hagas equipos que provienen de diferentes realidades, ya sea, pues como hemos comentado antes, el tema de la discapacidad, el tema de otro tipo de origen y demás, más digamos, posible es esa inclusión, porque como ya tenemos un equipo mixto, un equipo en el que estamos gente muy diversa, lo que a lo mejor antes no se planteaba, ya hay que plantearlo porque ya está sobre la mesa. Entonces, en ese sentido, yo creo que los medios de comunicación deberían apostar por, y me da igual qué ámbito, incluir en sus equipos de trabajo a gente ya con discapacidad, pues por ejemplo para hablar sobre deporte o hablar sobre economía o cultura, porque la sociedad ya es muy diversa de por sí. Ya es hora de que los equipos igual desde la universidad y los equipos de investigación, en este caso desde los medios de comunicación, sean igualmente diversos. Creo que habría que apostar por esa integración de diferentes tipos de personas dentro de los equipos. Pues gracias. Y Jadilla, desde tu experiencia, ¿qué propondrías? Si pudieras cambiar algo o alguna medida que consideras que pueda contribuir a eliminar estereotipos. Pues mi opinión va muy en línea de lo que propone Carla, porque yo creo que la mejor forma es incorporando profesionales con discapacidad en los medios de comunicación. O sea, cuando el resto de periodistas, el resto de equipos se ven obligados a trabajar con una persona con discapacidad, acaban aprendiendo de esa persona y poco a poco van normalizando la situación. Incluso yo soy muy optimista y yo creo que incluso las personas que tienen ciertos prejuicios o ciertas reticencias a querer cambiar su pensamiento o su forma de ver, acaban cambiando un poquito, al menos aunque sea ablandándose, ¿no? Y también yo creo que hay una responsabilidad por parte de las empresas, bueno, de los medios de comunicación, en primero proporcionar a los periodistas la formación necesaria que crean que sea adecuada para que puedan cubrir noticias relacionadas con temas de discapacidad y sociedad, y también que no tengan miedo a las adaptaciones, porque sobre todo es que es una cuestión que nos limita bastante, ¿no? Porque la discapacidad no es la barrera que tenemos, sino las barreras que crea la sociedad por los prejuicios y los estereotipos que tienen de esa discapacidad. Entonces yo creo que esas son las dos claves para mí. Además, tú, Jadilla, desarrollas tu trabajo en un entorno donde se trabaja la comunicación social y además se trabaja en un entorno donde hay muchos compañeros y compañeras con discapacidad. Es decir, que sí, eso también te tiene que dar una visión, ¿no? Un enfoque algo, pues quizás más optimista, ¿no? Sí, porque al ser un centro especial de empleo, donde pues ves compañeros con todo tipo de discapacidades y también compañeros sin ningún tipo de discapacidad que estoy segura están aprendiendo mucho y también de los cuales estamos aprendiendo mucho, yo creo que pues sí, me da una visión muy optimista porque veo lo que se está haciendo desde aquí y creo que el trabajo que hacemos desde aquí es, si no mejor, tiene la misma calidad que el resto de trabajos que hacen personas en otras empresas sin ningún tipo de discapacidad. Entonces no lo veo imposible.
Claro, que el desafío sería trasladar ese modelo pues, más allá, Sí. ¿no? Pues si os parece, vamos a dar paso a continuación a nuestro compañero David Martínez Menayo. Él es periodista y también bueno, fue responsable de comunicación tanto de CERMI como de Fundación CERMI Mujeres. Él lamentablemente no ha podido conectarse en directo, pero sí que tenemos un vídeo. Así que adelante. Muy buenas tardes a todas. Gracias por invitarme a estar con vosotras en este webinar que casi, bueno, casi en el casi, los vi nacer cuando todavía estábamos todos y todas encerrados en nuestras casas al inicio de la pandemia, y creo que, bueno, pues este formato se ha consolidado como uno de los referentes, de los principales espacios de participación y de escucha mutua de las mujeres y niñas con discapacidad, de las madres, de las cuidadoras. Y todavía queda mucho por hacer, sin duda, pero vamos avanzando, y vamos avanzando por la labor de organizaciones como la Fundación CERMI Mujeres, que en su trayectoria ha cumplido un papel esencial en la visibilidad de las mujeres y niñas con discapacidad, una parte de la población que no solo es que haya estado invisibilizada, es que en muchos casos cuando se le ha puesto el foco ha sido para caer en el esperpento, en la ridiculización, en los estereotipos más dañinos, y que muchas veces los medios de comunicación hemos contribuido a alimentar. Y para eso estamos hablando hoy aquí de medios de comunicación, de la imagen social de las personas con discapacidad y muy especialmente de las mujeres y niñas. Durante décadas, la zona de sombra, los márgenes, el ocultismo ha sido el lugar, o el no lugar, mejor dicho, que los medios de comunicación han dado a las personas con discapacidad, y muy especialmente a las mujeres y niñas con discapacidad. Bueno, pues este hecho, pues siempre se dice que lo que no se cuenta no existe, y eso pues a su vez ha retroalimentado la invisibilidad de esta parte de la población en el resto de la sociedad, no solo en los medios. La visibilidad vino luego, progresivamente. ¿Y cómo? Pues en un primer momento, como decía antes, tirando de estereotipo, quedándonos en lugares comunes, los aspectos que muchas veces denigran o infantilizan a las mujeres y niñas con discapacidad. Creo que eso empieza a cambiar, aunque hay que reconocer que por parte de los medios de comunicación hemos hecho dejación de funciones en este sentido y no hemos contribuido a conseguir una sociedad mejor para toda la población. Hay muchos colectivos que se han visto en esa situación, no solo las mujeres y niñas con discapacidad. Pero hoy estamos aquí para hablar de ello, y me parece un acierto que este tema se trate entre los muchísimos que se han abordado en decenas de encuentros informativos, de debate, de diálogo que ha organizado la Fundación CERMI Mujeres. Vamos avanzando, y vamos avanzando, creo que cada vez a mayor velocidad. Cada vez son más las mujeres que tienen presencia en los medios de comunicación. Y la presencia y la normalización será completa cuando no solamente se hable como noticia de las mujeres con discapacidad, sino que también cada vez más periodistas, cámaras, realizadoras, publicistas, mujeres, ocupen puestos de trabajo y los medios de comunicación se conviertan también en un nicho de mayor empleabilidad para esta parte de la ciudadanía, que sigue teniendo y afrontando importantísimas barreras de acceso al mercado laboral por falta de oportunidades, por mitos falsos que muchas veces
se tienen sobre estas personas. En cuanto al tratamiento informativo, bueno, pues yo creo que también la normalización pasa no solamente por hablar de mujeres con discapacidad o de niñas con discapacidad como centro de la noticia cuando sucede algo negativo, sino que también pues, se dé voz a las mujeres y niñas con discapacidad para que ellas mismas sean las que hablen de sí mismas, no decidir en los medios qué quieren, qué les interesa, qué preocupa a las mujeres y niñas con discapacidad, sino que vosotras mismas seáis las que podáis utilizar el importantísimo altavoz que siguen siendo los medios de comunicación para trasladar al conjunto de la ciudadanía vuestras inquietudes, vuestras añoranzas, vuestras necesidades, vuestros éxitos, vuestros fracasos. Porque vosotras sois las que realmente sabéis qué queréis transmitir, qué queréis que se cuente de vosotras, qué queréis que el resto de los ciudadanos sepamos de vosotras. Y yo creo que avanzamos, pero que falta mucho por hacer, y por eso encuentros como estos siguen siendo muy necesarios. Yo soy periodista, creo que es uno de los mejores oficios del mundo porque es una profesión desde la que con pasión, con vocación, porque hay que ser periodista con vocación, si no es imposible, es un sector cuyas condiciones laborales pues, no son las mejores del mundo, con unos horarios draconianos muchas veces, y creo que es una vocación, unas ganas que tenemos que utilizar para construir entre todos y todas un mundo mejor. Y no podemos nunca construir un mundo mejor sin las mujeres y sin las niñas con discapacidad, porque la población femenina es más de la mitad de las personas que vivimos en España. Pero es que de las personas con discapacidad, pues las mujeres y niñas con discapacidad representan un porcentaje muy importante y a edades más avanzadas. Y hablo de mujeres y niñas con discapacidad, pero hablo también de las mujeres mayores con discapacidad. Que si ya hay discriminación todavía en nuestra sociedad por edadismo, otra cuestión que los medios de comunicación tenemos que revisar cómo se está abordando y cómo invisibilizamos a las personas con discapacidad, a las personas mayores, pues cuando ya tienen una discapacidad y si encima son mujeres, la soledad y el ostracismo en el que muchas veces se dejan a estas personas es increíblemente injusto y doloroso. Entonces, bueno, pues os animo desde mi experiencia de haber estado llevando la comunicación del CERMI, de la Fundación CERMI Mujeres, durante casi 6 años, que se dice pronto. Ha sido, yo creo, la mejor experiencia profesional de mi vida. He aprendido muchísimo y con esa pasión que trabajé, con tantísimas ganas para contribuir a llevar desde mi humilde granito de arena la voz de las mujeres y niñas con discapacidad a la sociedad cada vez más. Poquito a poco, porque se avanzó, pero queda tanto por hacer que no podemos conformarnos. Pues os animo a seguir luchando, porque todo está todavía por conquistar. Muchas gracias, Ana, por contar conmigo hoy. Gracias, Isabel, Pilar, Mercedes, en fin, todo el equipo humano. Y humano porque son personas y humano porque por calidad humana, el equipo humano de la Fundación CERMI Mujeres, que le echa horas, dedicación, ganas y mucha ilusión cada día para seguir trabajando para construir un mundo mejor. Desde los medios de comunicación y yo ahora desde la agencia Servimedia, que es donde desarrollo mi labor profesional, pues seguiremos haciendo lo posible para sumar. Muchas gracias.
Pues en la distancia que nos marca el hecho de estar comunicándonos a través de la pantalla, pues le damos las gracias a David Martínez, un buen compañero con el que arrancamos precisamente toda pues las políticas de comunicación de la Fundación CERMI Mujeres. Fue un aprendizaje mano a mano para introducir, pues eso, o al menos integrar lo que es la visión de la discapacidad y el género, ¿no? Hay una pregunta que me parece interesante que podemos quizás lanzarla y antes de dar paso al siguiente panelista, y es que desde una de las participantes nos comenta: me parece todo un acierto el apunte realizado sobre representarnos a las mujeres con discapacidad como profesionales y no solo para que contemos nuestros testimonios en primera persona. Os quería hacer una pregunta. ¿Veis posibles la inserción cualitativa? Es decir, alcanzar puestos de responsabilidad. Y aquí también habría que unirlo con el hecho de que llegar a un puesto de responsabilidad también puede incidir, ¿no?, en la posibilidad de cambiar, ¿no?, estas formas de representación de determinados grupos de población, ¿no?, que pueda pues coadyuvar a que se vayan erradicando estereotipos en torno a las mujeres con discapacidad. No sé, ¿qué os parece esta idea de que las mujeres se autorrepresenten? Yo creo que es clave, ¿no?, que estén ahí las mujeres con discapacidad. Hola Isabel, bueno, yo desde mi punto de vista, si me permitís, respondo la pregunta. Adelante. Pues yo creo que teniendo en cuenta cómo está el panorama, primero habría que lograr que entremos en las redacciones y luego ya el siguiente paso sería ese. Pero si realmente queremos que las mujeres alcancen puestos de responsabilidad dentro de los medios, yo la forma que veo es o bien a través del emprendimiento o en todo caso empezando con pequeños, bueno, medios, primero medios sociales y pequeños medios donde se pueda desarrollar más rápidamente, ¿no? Porque la verdad es que para los grandes medios lo veo un poco complicado porque tienen unas estructuras que aún no permiten ese desarrollo profesional. No sé si alguna compañera quiere añadir algo más antes de dar paso al siguiente panelista. Sí, no oímos. Nuria, tenemos que activar tu audio. Que yo lo veo igual que Clara, lo decía al final de mi intervención, incluso he observado un retroceso, ¿no?, de los años 90 hasta ahora en cuanto al acceso de los periodistas con discapacidad a las redacciones, cuanto más a puestos de mayor responsabilidad. Realmente es un medio complicado, es un ámbito complicado. No por falta de preparación y cualificación, sino que simplemente yo creo que ahora mismo eso no está sobre la mesa, no está en las agendas, hay otros intereses y ya está, vamos, así de simple. Pues quizás podemos darle paso al siguiente panelista. Tenemos esta tarde también con nosotras a Mario Pereira Chicharro. Él es el encargado de producción del programa Échale Papas de Radio Almenara. Nos parecía interesante traer también aquí a este webinario una buena práctica, o al menos lo que consideramos que puede ser una buena práctica dentro de los medios de comunicación, cuando en este caso la radio está hecha por personas con discapacidad y también, por supuesto, por mujeres con discapacidad, y donde entre la agenda de contenidos que manejan, pues también están los derechos humanos y sobre todo los derechos humanos de las mujeres con discapacidad. Muchísimas gracias, Mario, por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, coméntanos qué es esto de Radio Almenara y qué es el programa Échale Papas. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Que tenía ahí con el audio algún problemita. Perfecto. Vale, estupendo. Bueno, lo primero pues agradecer, Isabel, que nos hayas invitado a este webinario y saludar pues a todas las personas que están participando en el webinario No Estás Sola. Gracias por adjetivar como buena práctica nuestro programa de radio, que llevamos ya 7 temporadas. Hemos empezado ahora en septiembre en una totalidad, pues así, por dar un número redondo, pues habremos hecho unos 175 programas, ¿vale? Échale Papas es un programa de radio en directo
en el que la locución y la realización, como bien apuntabas, lo realizan todo personas con diversidad funcional. Es un programa de entrevistas los viernes en directo a las 12 de la mañana en Radio Almenara, que Radio Almenara es una emisora comunitaria en el norte de Madrid, tanto emitiendo por el dial 106.7 como por streaming para todo el mundo. Y luego todos los programas obviamente quedan alojados en lo que es la web, el blog del programa, para que cada una de nosotras pues lo escuche cuando mejor pueda o cuando su agenda se lo permita. El programa de radio surge en octubre del 16, ¿vale? Es un programa, no está solo realizado por mujeres con discapacidad, sino por chicos y por chicas con discapacidad. Entonces, bueno, nos vamos a centrar un poquito en la perspectiva de este webinario y vamos a hablar un poquito de esos programas, esas intervenciones que hacen las chicas de Chalepapas y sobre todo aquellos programas que tratan de visibilizar a mujeres con diversidad, potenciar todo aquello que hacen para que no queden en el olvido, como nos hemos dado cuenta en muchos de los programas en los que hemos realizado, y sobre todo también para empoderar pues, a las chicas, a las mujeres que hacen de locutoras cada viernes en el programa, ¿no? Es importante también empoderar las cuestiones de género, el empoderamiento femenino y sobre todo que sean conscientes de las discriminaciones que pueden llegar a sufrir tanto por ser mujer y por ser mujeres con algún tipo de discapacidad, ¿no? Es una doble discriminación, ¿vale? Entonces, bueno, el programa básicamente, por dar una idea a quienes estéis participando, se proponen entrevistas, personas que vayan al estudio, se contacta con ellas y las que están en Madrid intentan venir al estudio y las que están fuera de Madrid pues entran por teléfono, ¿vale? Como es el caso de Nuria Alsaz, ¿no? Que arrancaba esta jornada y entró el año pasado, en marzo del 22. Es que marzo para el programa de radio hay varias citas que son ya ineludibles en el programa de radio. Obviamente, una es el 8 de marzo, es una oportunidad que no podemos dejar pasar para tener contenidos que tengan que ver con la mujer y con la discapacidad, ¿no? Haciendo un repaso al archivo, ¿no? Así, dar algunos datos a quienes estáis, ¿no? Pues CERMI Mujeres estuvo en junio, por ejemplo, con Blanca San Segundo, que es la primera persona con síndrome de Down que editó el libro Días de Sol. Este marzo estuvo Nuria Alsaz también por teléfono. En marzo del 21 Arte Mujer, que es un colectivo de artistas mujeres. En marzo del 20 se presentó el libro de Niñas a Leyendas. Gemma Hasenbay estuvo por teléfono, que es una esgrimista paralímpica. Carmen Calvo, que es la autora del texto Diversas Mujeres Diversas. En marzo del 18, obviamente, hicimos un programa especial sobre la huelga feminista y estuvo Fridas en el estudio, que en esa huelga general feminista del 8 de marzo del 18 fue cuando nació como colectivo de mujeres feministas con diversidad y de mujeres rebeldes. En el 17 estuve en el estudio Pandora Mirabilia, que es una cooperativa especializada en género y comunicación, porque acababan de editar un cuento propio, que es unos CDs con cuentos que narran historias de mujeres invisibilizadas por la historia. También conectamos con la Puerta del Sol ese año, ya que hubo un grupo de mujeres que el 9 de marzo se pusieron en huelga de hambre en la Puerta del Sol para exigir un pacto de Estado contra la violencia de género. Como veis, el 8 de marzo es fundamental para empoderar a las mujeres con diversidad o incluso sin diversidad, ¿no? O sea, porque creemos en el feminismo de mujeres con diversidad, de mujeres sin diversidad. Entonces, bueno, es cuando ahí que queremos aunar, digamos, en este caso, la misma lucha feminista, ¿no? Como es el 8 de marzo. Pero más allá del 8 de marzo, seguimos haciendo cosas con mujeres como protagonistas. Todos los 8 de marzo, por ejemplo, el programa de radio solo locutan mujeres, ¿no? Porque somos un grupo de 50 y tantas personas, son grupos que se van turnando, cada
ese programa solo locutan mujeres, ¿no? Pero más allá del 8 de marzo han pasado Beatriz Carretero, que es la directora del documental Hijas de Cinisca, que bueno, es un documental que muestra a varias deportistas de élite de nuestro país que han sufrido discriminación por cuestión de género. Que estuvo la obra de teatro Me sobra la mochila, que visibiliza y cuestiona pues, las diferentes cargas sociales que venimos desde pequeños, que venimos desde de pequeñas adquiriendo y como luego eso en un futuro nos influye en las relaciones de poder de un género sobre otro. Patricia Maroto estuvo en el estudio, es la autora del texto Género y Discapacidad Intelectual. Que bueno, es un texto que, lo que hablaba al principio, ¿no? que pone de manifiesto esa doble discriminación que tienen las mujeres con discapacidad. Una, por ser mujer. Dos, por tener algún tipo de discapacidad. Entonces, bueno, esto ha sido como un repaso muy rápido a la perspectiva que desde el programa de radio damos a la mujer, a la discapacidad. Se quieren dar de conocer esas realidades y bueno, que son programas o se generan audios que no son solo para mujeres ni para personas con discapacidad, ¿no? O sea, lo que se quiere incidir es que sobre todo la gente que escucha el Échale Papas no lo haga porque la realización lo realizan personas con algún tipo de diversidad, o en este caso mujeres, sino porque los contenidos, las personas que vienen al estudio, las entrevistas que pueden escuchar, sean lo suficientemente interesante para los oyentes, para que le den un clic por los contenidos que mostramos cada viernes en el programa de radio. Y esto es un poco así un repaso general en 5 o 10 minutos de cientos de programas y de miles de horas, tanto de lo que es la producción en directo, que es el resultado final, como todo el trabajo que hay detrás con las chicas en cuanto a cuestionarse los roles de géneros y hacerlas conscientes de la discriminación que pueden llegar a sufrir para precisamente evitarla. Pues muchísimas gracias, Mario, por el esfuerzo, por ese repaso Nada. tan interesante. Además, también qué acervo no tenéis ahí acumulado, ¿no? de entrevistas, de análisis enfocado en las mujeres con discapacidad, ¿no? Todos esos 8 de marzo, donde han estado las mujeres con discapacidad como protagonistas, algo que sigue siendo todavía bastante excepcional. Así que realmente enhorabuena. Recuérdanos cómo podíamos escuchar Échale Papas o, bueno, la programación de Radio Almenara. Sí, pues mira, hay un blog que es echalepapas.blogspot.com, que ahí se van colgando, vamos, están todos los programas, los 173 me parece que son, exactamente, ¿no? Ahí está todo el archivo por años, está por meses y por ahí con un doble clic se accede y bueno, tienes ahí horas y horas de programas. Decía al principio que, bueno, que somos un montón de personas de locución, somos unas 50 por ahí porque venimos de un centro ocupacional, el Centro Ocupacional Pintor Rosales, que está en Madrid. Entonces, uno de los talleres de toda la semana, digamos, que pasan los chicos y las chicas es precisamente este programa, ¿no?, de carga de integración en la comunidad, como es formar parte de un medio tan potente como es la radio, porque al principio y durante, es su voz lo que les escucha. Cualquier persona puede hacer radio. No hace falta tener máster ni carreras en periodismo, a ver, que si las tienes mejor, obviamente, pero que al final la radio es un medio tan potente que de verdad, que ponérsela ante un micrófono y hablar y para estos chicos, para estas chicas, el darles ese espacio semanal es una maravilla, es una maravilla. Solo, bueno, tú, Isabel, ya estás en el estudio, solo tienes que verles en directo, ¿no? Sí, totalmente, Sí, que es una experiencia espectacular. Sí, entonces, bueno, decir eso, que estamos ahí, que del Centro Ocupacional Pintor Rosales, que pertenece a la Fundación SER de Madrid y que estamos en la séptima temporada con más ilusión, si cabe aún, porque claro, al final los chicos y las chicas cada vez quieren más, están más empoderadas, ¿no? Demandan más las entrevistas, quieren preguntar más, quieren saber más, quieren tener a más gente en el estudio, gente más importante, gente más mediática. Ese es mi papel, el de producción, pero el directo es su programa de radio.
Pues Mario, muchísimas gracias. Además, hazla extensiva las felicitaciones por el trabajo que realizáis a todo el equipo y quizás la próxima vez podamos contar con alguna de las compañeras que están locutando, ¿no? que trabajan en el programa de radio. Yo sé que fue un asalto prácticamente para tenerte aquí esta tarde y que explicaras el programa y estamos muy, muy agradecidas. Pues muchas gracias y ya damos yo voy a tener que cerrar porque tengo que pasar a la siguiente actividad, que tengo que estar a las 4:30 en otro punto de Madrid, ¿vale? Fenomenal, Mario, pues gracias. Venga, un saludo, a vosotras, hasta luego. Un abrazo, adiós. Pues continuando con el programa, a continuación os presento a Rocío Guillén Hurtado. Ella es periodista y es la responsable de comunicación de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Almería. Buenas tardes, Rocío. Hola, ¿qué tal, Isabel? Hola, pues nada, también un placer, agradecerte mucho que estés aquí con nosotras esta tarde y que nos cuentes tu experiencia también como responsable de comunicación y como otras cosas, ¿no? que seguro que nos vas a contar desde Radio Candil y otras radios en las que estás trabajando. Pues adelante, Rocío. Bueno, pues en primer lugar agradecerte personalmente la oportunidad, Isabel, que me da no solo de contar a todos los profesionales que están participando en este webinario de CERMI Mujeres, una iniciativa fabulosa que hay que repetir, yo creo que de manera periódica, porque crear foros en el que participen los profesionales, las asociaciones, siempre es positivo, ¿no? Sobre todo para coger buenas prácticas que se están desarrollando en otras partes del territorio nacional. Yo hablo desde una esquinita del país, desde Almería. Tú me has presentado brevemente, yo soy periodista especializada en comunicación social y soy responsable del área de comunicación e imagen de la Federación de Personas con Discapacidad de Almería, conocida aquí en nuestro territorio como FAM. Nuestra organización cuenta con 35 años, más de 35 años de experiencia en el sector de la comunicación y su actual dirección, a la cabeza nuestro presidente Valentín Sola y nuestra gerente Isabel Valdés, hace la friolera de 16 años, si no me equivoco, pues decidieron apostar por la comunicación como una vía pues para trasladarle nuestros logros, pero también nuestras reivindicaciones a la sociedad en su conjunto. Dentro del proceso de selección que realizaron, bueno, pues fui yo la persona seleccionada. Desde entonces dirijo ese gabinete de comunicación. Para mí fue todo un reto. Yo dejaba un medio de comunicación tradicional, prensa escrita y la cadena SER, compatibilizaba como periodista especializada en temas sociales mi trabajo en estos dos medios. Decidí dejarlo para apostar por esto. Yo creo que a día de hoy no me equivoqué, sino todo lo contrario, porque no solo me ha servido para desarrollarme profesionalmente, sino para potenciar la comunicación de colectivos en riesgo de exclusión social. A día de hoy, las personas con discapacidad siguen siendo colectivos vulnerables, a pesar de que hay una legislación que desde todos los puntos de vista nos sitúa como personas con los mismos derechos, pero las oportunidades no son tan reales. Cuando yo comencé a trabajar hace 16 años en la organización, gracias a esa oportunidad que me dio la dirección, me dieron libertad absoluta para configurar una hoja de ruta. Dentro de esa hoja de ruta, cuando yo empecé, tuve muy claro, y así se lo trasladé a la dirección, agradeciéndoles primero la oportunidad, por supuesto, y la confianza que depositaban en mí como profesional, que partíamos de la base de que todo lo que no aparecía en los medios de comunicación no existía para la sociedad, que a partir de ese momento los medios de comunicación iban a ser nuestros aliados, nuestra principal herramienta para dar a conocer nuestros logros, pero también había que dar a conocer reivindicaciones, había que trasladar momentos de crisis, porque lo hemos tenido y llegan, y eso también hay que comunicarlo, porque la transparencia forma parte de la comunicación de una organización del tercer sector como la nuestra. Y también tuvimos muy claro que teníamos que llegar a todos los medios de comunicación por igual.
A partir de ese momento, la organización, dentro de su plan estratégico, configuró como una línea importante a la comunicación como línea estratégica. De hecho, es la tercera pata de un plan estratégico que cada 4 años renovamos y que nuestras organizaciones, que son un total de 17, nos evalúan de manera muy rigurosa. Dentro de ese procedimiento hay unos objetivos y unos indicadores en los que están presentes todos los medios de comunicación. Yo en mi ponencia, además de contextualizar un poco el papel como gabinete de comunicación, quiero que conozcáis y veáis que un gabinete de comunicación a día de hoy es crucial no solo para que la sociedad conozca los proyectos en particulares de una organización en concreto, en Almería, de nuestra organización y de todo su tejido asociativo, sino para que conozca también el trabajo que esas organizaciones, en nuestro caso, las organizaciones de discapacidad, de personas con discapacidad física y orgánica, desarrollan a nivel social y de la importancia que nuestras organizaciones tienen. Desde el principio, como gabinete de comunicación especializado en discapacidad física y orgánica, establecimos líneas directas de comunicación, convenios con los diferentes medios, no solo con prensa escrita, con radio, con televisión, porque queríamos tener presencia en esos medios de comunicación. Y no solo porque nuestras noticias que mandáramos a través de notas de prensa se publicaran en la prensa escrita, sino porque queríamos dar voz a los verdaderos protagonistas. Fue un trabajo complejo, un trabajo que no nos fue fácil, abordamos poco a poco, con reuniones periódicas. Es cierto que mi experiencia anterior en los medios fue también crucial porque conocían mi trabajo, tenía contacto directamente con los directores entonces de los medios de comunicación y en ese sentido llegar a ellos fue fácil. Establecer esa alianza no tanto, pero se consiguieron. Con el paso de los años hemos ido desarrollando diferentes acciones en este sentido que nos han permitido que a día de hoy la organización esté muy bien posicionada entre los medios. De hecho, no solo cuando nosotros mandamos temáticas relacionadas con la discapacidad, con nuestra iniciativa, lo publican casi todos los medios, prensa, radio, medios digitales, las televisiones acuden a todas nuestras convocatorias, sino que cuando surge un tema relacionado con la discapacidad somos su principal fuente informativa. Tenemos muy claro que cuando un medio de comunicación cuenta con nosotros y nos llama, tenemos que dejarlo todo y darle respuesta inmediata. Tenemos configurado un plan de comunicación en ese sentido que define milimétricamente en esos casos quién es la persona que interviene, cuáles son los portavoces que emiten declaraciones, cuáles son los argumentarios que vamos a trasladar en cada uno de los momentos y bueno, cuál es nuestro papel cuando un medio de comunicación solicita de nuestra colaboración y de nuestro trabajo. Mi función ahí como responsable de comunicación es hacerle ver a todo nuestro tejido asociativo y a nuestra dirección que los medios son nuestro aliado y como principal aliado tienen que entender que estamos ahí cuando nos necesiten y en ese momento, como os decía antes, lo dejamos todo, en este caso yo lo dejo todo para atender sus peticiones y le damos respuesta de manera inmediata. No dejamos para mañana una consulta que nos pueda llegar, por ejemplo, esta misma mañana, le damos respuesta de manera inmediata. A lo largo de estos 16 años, para resumir y bueno, por si luego queréis hacer algún tipo de consulta, nuestra organización es un referente en toda Andalucía desde el punto de vista de la comunicación, por nuestras buenas prácticas y por los resultados que hemos conseguido. Resultados me refiero no solo a los impactos medibles en prensa, en entrevistas que gestionamos en radio, en televisión, las apariciones que hacen nuestras asociaciones en programas específicos
específicos magazines de radio y un largo etcétera, sino porque a día de hoy, gracias a esa alianza, nuestra organización cuenta con 6 espacios de radio semanales en directo que dirigimos y producimos desde el Gabinete de Comunicación. Junto a mí trabajan 2 compañeros más realizando y editando contenido audiovisual que también nos sirve para que los medios de comunicación tengan material de calidad. Y no solo la prensa escrita, sino radio, televisión y también los medios digitales. En el equipo, como decía, estamos 3 profesionales que trabajamos de manera coordinada para alcanzar nuestros objetivos, y esos programas de radio son una ventana que abrimos a los verdaderos protagonistas, las personas con discapacidad y quienes tienen algo que contar en torno a proyectos, iniciativas y reivindicaciones en torno a la discapacidad. Por supuesto, las mujeres con discapacidad. En Luna Almería, una de las asociaciones que forman parte de la organización, su presidenta, María Jesús Pérez, que es también presidenta de la Fundación Andaluza, forma parte del CERMI Mujeres y forma parte de la Federación Nacional de Mujeres con Discapacidad. Es una representante muy activa en este sentido y también tiene muy claro cuáles son esos criterios. Ella, como portavoz, está siempre disponible cuando los medios lo necesitan y cuando yo la reclamo, y trabajamos mano a mano para que en los momentos clave y en las fechas clave del año las mujeres con discapacidad también estén presentes y los medios las tengan presentes. Antes se ha comentado, creo que David Martínez lo apuntaba, y es que las mujeres con discapacidad sean protagonistas de sus informaciones es clave, que las profesionales de los medios con discapacidad formen parte activa de esas redacciones también es clave, pero a mí me gustaría reflejar una realidad. A día de hoy y desde hace muchísimos años, la profesión de la comunicación, concretamente el periodismo, es una de las profesiones con más intrusismo laboral. Esto unido a que es una profesión con una tasa de desempleo muy grande, la mayor dentro del ámbito de la comunicación. Tampoco hay unos cánones que rijan la contratación. Esto provoca que los profesionales que trabajan en muchos medios de comunicación no cuenten con la formación de base necesaria para cubrir informaciones y menos informaciones especializadas. También a día de hoy es cierto, y parte de las ponentes que han participado en este webinario estarán conmigo, en que las redacciones a día de hoy trabajan bajo mínimos, han reducido drásticamente, bastante antes de la pandemia lo hicieron, el número de profesionales que trabajan en ellas, y eso tiene como consecuencia que los profesionales que trabajan en las plantillas de las redacciones de prensa escrita, en radio y en televisión, no cuenten con especialización y que se dediquen al cabo de la semana a escribir sobre temas tan diversos y tan dispares uno entre otros. Y eso provoca que haya informaciones de muy poca calidad periodística publicada. Ahí entran en juego los gabinetes de comunicación como nosotros, no solo desde el punto de vista para corregir malas prácticas entre los medios de comunicación, sino para anticiparnos y llegar a los medios antes de que se produzcan determinadas informaciones, ofreciéndoles nuestro trabajo, nuestra labor y nuestra colaboración para que el resultado definitivo de esa publicación, de esa noticia que aparece en un informativo, de ese programa de radio que va a debatir sobre el papel en el Día de las Mujeres, el papel de las mujeres con discapacidad, pues tenga el mayor impacto posible. Entiendo que es muy complejo que todas las organizaciones cuenten con profesionales de la comunicación en su estructura. Sí que es cierto que afortunadamente cada vez más las federaciones de carácter provincial, las confederaciones y las propias entidades nacionales como el CERMI, COCENFE, Andalucía Inclusiva, hacen un esfuerzo
titánico porque cuenten en sus plantillas con profesionales de la comunicación para precisamente controlar todo esto. Existe una realidad, lo volvemos a recordar, los medios están bajo mínimos, los redactores no tienen tiempo de especializarse y tampoco tienen tiempo de estudiar milimétricamente una información o incluso vamos más allá, de consultar otras fuentes informativas cuando llega una información por vías redes sociales o otras vías que no sean los canales oficiales de instituciones y de organizaciones como la nuestra o de las administraciones. Yo me gustaría concluir trasladando que sigue siendo también crucial el papel que juegan las universidades como centros de formación de profesionales a día de hoy en los planes de estudio, por ejemplo, los de nuestra comunidad, que yo conozco muy de cerca, ni la Universidad de Sevilla ni la Universidad de Málaga, que son dos universidades públicas, cuentan dentro de sus planes de estudio con asignaturas optativas sobre comunicación social ni discapacidad. Creo que es fundamental el papel de nuestras organizaciones en hacerles ver a esos rectores, a esos jefes de estudio que organicen, aunque no sean sus planes formales de estudio, sí que organicen seminarios periódicos para que esos estudiantes sepan que existimos, sepan que también pueden ser un foco de empleo en un futuro muy próximo para ellos, donde hacer prácticas, a los que buscar trabajo, porque es un nicho de mercado importantísimo. Y es importante que nos conozcan, sobre todo para que esos profesionales del futuro nos tengan en cuenta como fuente informativa de primera mano. Volver a agradecer, Isabel, la oportunidad que nos habéis dado, trasladaros que uno de nuestros programas estrella que hacemos en radio, en directo cada jueves, tuyo también, que dirijo y presento yo, llevamos 14 temporadas en antena y que la emisora que hace 16 años nos abrió las puertas, a día de hoy, Candil Radio, que es una emisora municipal, ha sido catalogada por cuarto año consecutivo como la mejor emisora municipal de España y nuestro programa permite, entre otras cuestiones, que esa emisora sea catalogada como tal, porque damos voz a un colectivo muy vulnerable y el jurado tiene eso muy en cuenta, con lo cual yo creo que algo bien estamos haciendo para que esta emisora en la que desde hace 14 años intervenimos semanalmente, pues esté tan bien posicionada. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, si me he extendido mucho, si he sido clara. No, clarísima. Realmente, Rocío, muchísimas gracias por tu intervención, por este análisis que has hecho, ¿no?, de comunicación institucional, del trabajo de muchísimos años que lleváis desde la FAM y también de cómo esa labor de comunicación se ha visto permeada, ¿no?, por ese enfoque de género tan necesario, ¿no?, de reflejar también esas desigualdades que hay entre hombres y mujeres con discapacidad y también de, bueno, todas esas cuestiones que interesan de manera específica a mujeres y niñas con discapacidad. Realmente estamos sobre la hora, son y 27, tenemos que cerrar directamente aquí. A mí me gustaría quizás darle unos minutos a mi compañero David, que nos ha acompañado durante muchísimas sesiones de webinarios, de aulas de derechos humanos, de observatorios. Contar con él, con sus palabras para despedirse y si luego voy a simplemente a señalar algunas de las actividades que tenemos en agenda. David. Ahora se oye. Adelante. Bueno, pues recojo el guante que me lanzas, Isabel. Gracias por darme estos segunditos que simplemente quería utilizar para agradecer a todas las mujeres que habéis intervenido en este webinario vuestros testimonios, que creo que son tremendamente valiosos. Yo también soy periodista. Ahora mismo pues estoy un poco detrás en la parte más técnica, echando una mano a la Fundación para que estos eventos salgan adelante, pero me ha resultado tremendamente interesante escucharos y la verdad es que os haría un montón de preguntas si pudiera. Estamos mal de tiempo, no va a poder ser hoy, pero
me hubiera encantado que pudiéramos debatir y charlar sobre todas estas cuestiones que yo creo que son muy importantes que hayamos podido abordarlas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me he acordado, cuando hablaba Nuria al principio, me he acordado de una de las primeras cosas, quizá incluso la primerísima cosa que me dijeron que nos dijeron a mí y a mis compañeros, compañeras, cuando empezamos la carrera, y es que el periodista nunca es protagonista, nunca es el sujeto de la noticia, ¿no? Pero bueno, hoy hemos querido hacer una excepción aquí en Fundación Fermimujeres y que sí que pudierais, sí que la gente pudiera ver vuestros rostros, vuestras caras, y poneros esa voz que es tan importante, porque al final, aunque la sociedad a veces no sea consciente, en este país hay más de 2,5 millones de mujeres con discapacidad, y el hecho es un hecho que no están representadas ni en las propias redacciones ni en las noticias que llegan a la ciudadanía, ¿no? Y ahí creo que tenéis una labor importantísima, todas vosotras, Nuria, Jadilla, Clara, Rocío, todas las personas también hay otras personas que nos han asistido en este webinario aunque al final no han podido participar. Creo que todas y cada una de vosotras sois imprescindibles y que tenéis una labor absolutamente necesaria para que vuestro mensaje y los retos que afronta el colectivo de las mujeres con discapacidad llegue y realmente con ello podamos seguir avanzando. Así es que muchas gracias, me despido por aquí. Los webinarios de la Fundación Fermimujeres, aunque yo no siga, seguirán adelante y seguiremos explorando todos estos temas que realmente, especialmente el de hoy, que nos ha gustado especialmente poder llevarlo a cabo. Así es que... Muchas gracias, David, por tus palabras y bueno, mucha suerte en el futuro. Y lo que sí, bueno, yo agradecer a Nuria, Jadilla, a Rocío, a Clara, al compañero Mario, a David, que se ha conectado por vídeo, vuestra participación, y recordaros que tenemos próximamente, bueno, tenemos un aula de derechos humanos que vamos a centrarla en la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, que próximamente pues se anunciará en nuestra página web. Y lo que señalaba al principio del webinario, tenemos ahí en puertas el 20 de octubre la sexta conferencia sectorial de mujeres y niñas con discapacidad que celebramos en el Senado, que vamos a celebrar 25 años de CERMI. Vamos a hacer un repaso de estos 25 años en materia de políticas de igualdad con especial impacto en nuestro sector. Y luego tenemos el Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad en Albacete, 24, 25 y 26 de noviembre, y bueno, que estáis todas invitadas. Un placer compartir una tarde más con todas vosotras y nos vemos próximamente. Un saludo a todas.